Bien, ahora vamos a hablar del espíritu de profecía. Otro de los pilares en la teología de la Iglesia Adventista. Y generalmente yo leería los textos, pero como tenemos premura de tiempo, este es un tema que toma más o menos como una hora y 10 minutos, y tenemos solamente 45 minutos, solamente les voy a mencionar las referencias y ustedes las pueden buscar. Les voy a mencionar nada más el contenido. En primer lugar, vamos a hacer una comparación entre Juan el Bautista y Elena G. de White. Hay un paralelo impresionante entre estos dos profetas que Dios ha llamado en diferentes épocas de la historia de la iglesia. Hablemos en primer lugar de Juan el Bautista. En Mateo el capítulo 3 y el versículo 5 y 6, nos dice que Juan se levantó en medio de un gran reavivamiento religioso entre los judíos. La Biblia dice que todo Jerusalén y Judea salía a Juan para que fueran bautizados. Es decir, el pueblo estaba agitado. Sabían que algo muy importante iba a suceder, según Mateo 5, 3 y el versículo 5 y 6. Ahora, algunos datos importantes en cuanto a este profeta. En primer lugar, en Juan 1, 19 al 22, Juan 1, 19 al 22, le preguntaron a Juan si él era el profeta. Y Juan el Bautista dijo, no, yo no soy el profeta. Se negaba inclusive a decir que era profeta. Dice, yo no soy profeta. Lo interesante es que Lucas 7 y el versículo 27 nos dice en realidad quién era. En realidad allí se le llama a Juan el Bautista el mensajero del Señor. Se le llama el mensajero del Señor. Hay una profecía del Antiguo Testamento en Malaquías 3 donde dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Es decir, Juan el Bautista dice, yo no soy profeta, pero se le llama el mensajero del Señor. Ahora el Señor Jesucristo en Lucas 7:26 dijo que Juan no solamente era profeta, sino que era más que un profeta. Lucas 7:26 dice que era más que un profeta. En Juan 5, 31 al 33 se nos dice que Juan tenía el testimonio de Jesucristo. Interesante. Nosotros a veces como adventistas pensamos que solamente la hermana White tenía el testimonio de Jesucristo. Pero en realidad todo profeta tenía el testimonio de Jesucristo. Porque todos los profetas testificaban en cuanto a Jesús. Es decir, Juan el Bautista tenía el testimonio de Jesucristo. Lean esos textos, Juan 5, 31 al 33. Fíjense el número de veces que se usa la palabra testimonio en esos versículos, como 5 o 6 veces. Que dice que Juan el Bautista fue levantado por testimonio, para que diese testimonio de la luz, etcétera, etcétera. Es decir, Juan tenía el testimonio de Jesucristo. Otro dato interesante en cuanto a Juan el Bautista, según Juan 10, 41 y 42, es que Juan el Bautista nunca hizo un milagro. Era el más grande de los profetas y nunca hizo un milagro. En Juan 1, 6 al 8, nos dice que Juan el Bautista no era la luz. Interesante, no era él la luz. Pero lo interesante es que el Señor Jesucristo dijo que sí era una luz. Vamos a ese texto, porque ese texto es muy importante. Juan 5 y el versículo 35. Juan 5 y el versículo 35. Hablando de Juan el Bautista, dice Jesús, él era antorcha que ardía y alumbraba. ¿Tenía Juan el Bautista luz? Sí. ¿Qué clase de luz? No la luz del sol, sino la luz de una antorcha. Es decir, una luz que menor, exactamente. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis recrearos por un poco a su luz. ¿Tenía Juan el Bautista luz? Sí. No era luz,
No era él la luz, pero fue levantado para dar testimonio de la luz. Era una luz menor cuyo propósito era llevar a la luz mayor. Y algunos dicen, ¿será verdad eso? Fíjense lo que sigue diciendo el versículo 36. Después de decir, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis recrearos por un poco a su luz, dice Jesús, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Juan tenía un testimonio menor y Jesús tenía un testimonio ¿qué? Mayor. Entonces, ¿cuál era la luz mayor? Jesús. ¿Cuál era la luz menor? Juan el Bautista. Elena White, en el libro El deseado de todas las gentes, página 191, dice esto en cuanto a Juan. Él, el profeta Juan, era el eslabón que unía las dos dispensaciones. Era la luz menor que debía ser seguida por otra mayor. Pero ahora vamos a encontrar un problemita muy interesante. Había también otra luz menor. Habían dos luces menores. Dice, ¿cómo que dos luces menores? Sí. Note lo que dice Juan 5 y el versículo 39. Juan 5 y el versículo 39. Dice, hablando Jesús, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién dan testimonio las Escrituras? ¿De quién daba testimonio Juan? Entonces, ¿cuántas luces menores habían que apuntaban a la luz mayor? Dos. Noten Juan 5, 45 al 47. Juan 5, 45 al 47. Dice Jesús, no penséis que yo os tengo de acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿De quién dio testimonio Moisés? De Jesús. Entonces, lo que tenemos son dos luces menores que llevan a los hombres y a las mujeres a la luz mayor. Y la luz mayor, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Ahora, inmediatamente nos surge la pregunta, ¿por qué fue necesario levantar a Juan como una luz menor si ya había una luz menor? ¿Me están entendiendo la pregunta? Yo pregunto algo, ¿creen ustedes que con las solas Escrituras, si la gente hubiera leído las Escrituras del Antiguo Testamento con humildad y con un espíritu de aprendizaje, ¿ustedes creen que ellos podrían haber discernido a Jesús solamente con la Biblia? ¿Solamente con el Antiguo Testamento? Entonces, ¿por qué levantó Dios a Juan el Bautista? Porque ellos no comprendían ni estaban obedeciendo la palabra escrita. Por eso Dios levantó a Juan para alumbrar las páginas de la Biblia, para que la gente pudiera ver allí a Jesús. Es decir, Dios levantó a Juan para que la gente pudiera ver en las Escrituras a Jesús, para alumbrar las páginas de la Biblia, para que la gente pudiera ver a Jesús. Ahora yo pregunto, ¿cuántas nuevas doctrinas trajo Juan? Juan el Bautista no trajo ninguna nueva doctrina. Todo lo que enseñó ya estaba en las Escrituras. Por ejemplo, Juan el Bautista dice, cuando Jesús se bautizó, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando dijo eso, la gente dijo, Cordero, yo no veo ningún Cordero ahí. ¿Usted cree que la gente entendió lo que quería decir? He aquí el Cordero de Dios. ¿Había algo en el Antiguo Testamento sobre el Cordero? Cada día sacrificaban corderos. ¿Verdad que sí? En Isaías 53 dice, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Entonces la gente inmediatamente, Juan lo introduce como el Cordero de Dios. Él no está introduciendo nueva luz, sino que sencillamente le está diciendo, aquel a quien apunta la palabra escrita, este es. Es decir, el propósito era apuntar a las Escrituras para que la gente pudiera ver en las Escrituras ¿a quién? A Jesús.
porque ellos estaban leyendo las escrituras, la otra luz menor, y no la estaban entendiendo. Así que Dios dice, les voy a dar una ayuda, voy a levantar un profeta, y ese profeta, para que explique las escrituras, amplifique las escrituras, para que la gente entonces pueda ver lo que ahora no está viendo. No fue dar nueva luz, sino alumbrar a la luz que ya había sido dada, que ya había sido concedida. Ahora, ¿por qué levantó Dios a Juan el Bautista? Solamente voy a mencionar los textos. En Lucas 1:17 dice que Dios levantó a Juan el Bautista para preparar a un pueblo para la venida del Señor. Para preparar a un pueblo para la venida del Mesías. En Mateo 17:11 dice que Dios levantó a Juan para restaurar todas las cosas. Yo pregunto, ¿qué significa restaurar? ¿Qué significa restaurar? ¿Significa inventar algo nuevo? No. Significa tomar todo lo que ha sido echado abajo, lo que no se entiende, y hacerlo relucir. Es decir, ponerlo, ubicarlo a donde debe estar. Juan el Bautista no es un innovador. Juan el Bautista es un restaurador de lo que ya existe. Explica, amplifica, esclarece, corrige a la gente que está equivocada en todos estos aspectos. Es decir, el propósito es restaurar la verdad. Permítame ilustrar lo que quiero decir. Cuando yo recién llegué a la ciudad de Fresno, en California, donde estoy pastoreando en esta iglesia, ya llevo 12 años y medio en la misma iglesia. Cuando recién llegué, fui a un cuarto porque quería conseguir un cassette que había grabado, y yo sabía que los cassettes estaban allí, aunque nunca había entrado al cuarto. Estaba oscuro, y claro, lo primero que uno hace es buscar el switch de la luz. Y entré al cuarto y empecé a mirar, a ver, a ajustar los ojos a la oscuridad, y miraba y no veía ningún switch de la luz, así que empecé a pasarle la mano por todas las paredes. Nada, no conseguí el switch de la luz. Así que dije, esto es tiempo perdido. Yo sé que aquí hay luz porque había bombillo arriba, pero no encontraba el switch, así que dije, bueno, voy a ir a mi oficina y voy a buscar una linterna. Así que fui a la oficina, conseguí una linterna que tenía una gaveta, traje la linterna, y con la linterna entonces empecé a buscar en todas las paredes el switch de la luz y no lo encontraba en ninguna parte. Finalmente dije, bueno, mañana averiguo dónde está el switch de la luz. Y entonces me incliné para sacar de un escaparate allí el cassette que estaba buscando, y se volteó un poco la linterna hacia arriba, y me di cuenta que el switch de la luz estaba debajo de un estante de libros. Solamente una persona que había estado en ese cuarto iba a saber dónde estaba el switch de la luz. Así que lo que hice yo sencillamente fue apagar la linterna y prender la luz. Yo pregunto, ¿cuál fue el propósito de la luz menor, de la linterna? El propósito de la linterna era hallar la luz mayor. No era crear nueva luz ni inventar luz, sino para que yo pudiera, en medio de las tinieblas, hallar la luz mayor. Lo mismo, el pueblo de Israel había caído en las tinieblas. Ustedes leen Juan el capítulo 1, dice que habla de tinieblas en toda la primera parte del Evangelio según San Juan, porque en el periodo intertestamental el pueblo de Israel había olvidado muchas de las enseñanzas de la Biblia, y por lo tanto estaban en tinieblas. Y Dios dice, bueno, están en tinieblas, no entienden el Antiguo Testamento, no entienden cómo va a venir el Mesías, pues entonces le voy a dar una linterna, y Juan es la linterna, para alumbrar las páginas de la Biblia, para que puedan hallar a quién, para que puedan hallar a Jesús el Mesías. Ahora escuchen bien, Juan el Bautista era odiado por las personas a quien fue enviado. ¿Alguien quiere mencionarme un solo profeta de la Biblia que la gente amó? Samuel no. Siempre me mencionan a Jonás. ¿La gente amó a Elías? ¿El pueblo amó a Elías? Ninguno. Los profetas eran odiados por el pueblo a quienes eran enviados.
Los profetas vivían en las cárceles, los encerraban en un tronco de un árbol y los aserraban en dos, como a Isaías. Terminaban en el calabozo, como Juan el Bautista. O terminaban muertos, peor. Porque la gente a quienes eran enviados los odiaban, porque les decían la verdad. Déjenme darles 3 textos sobre cómo trataban a Juan el Bautista, el pueblo a quienes fue enviado. Mateo 11:18. Nos dice que lo acusaban de tener un demonio. Interesante. En Lucas 7:29 y 30, que hubiéramos leído todos estos textos, pero en Lucas 7:29 y 30 dice que especialmente los que aborrecían a Juan y rechazaron su testimonio fueron 2 grupos: los fariseos y los teólogos, los pastores y los teólogos de la época de Jesús, así lo dice. Y en Mateo 17:12 y 13 dice que vino Juan y lo trataron como les dio la gana. Y dijo Jesús, así también tratarán al Hijo del Hombre. Es decir, si usted rechaza la luz menor, usted va a rechazar la luz mayor también. Ahora, otro punto importante en cuanto a Juan el Bautista es que Juan el Bautista no era omnisciente. Creció en su conocimiento. ¿Sabe que Juan el Bautista, cuando comenzó a predicar, en realidad no entendía plenamente lo que estaba predicando? En Mateo el capítulo 3, él dice, viene el Mesías y su segura está en la mano, y entonces va a cosechar su era, y los malos para el fuego y los buenos para el granero. Para él iba a venir el Mesías una sola vez e iba a salvar a los buenos y destruir a los malos. Pero a medida que Jesús desempeñaba su ministerio, Juan el Bautista empieza a dudar. A pesar de que había dicho triunfalmente, ¡he aquí el Cordero de Dios! Y empieza él a dudar de que Jesús es el Mesías. Porque no entendía plenamente las profecías que estaba predicando. Entonces, cuando está en la cárcel, manda a alguno de sus discípulos para preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que hemos estado esperando o hemos de esperar a otro? Y los discípulos, Jesús les dijo, fueron allá donde Jesús les dijo, quédense aquí, miren lo que voy a hacer durante el día. Y Jesús todo el día sanó enfermos, echó demonios. ¿Qué no hizo Jesús? Ayudó a los pobres. Entonces al final del día Jesús les dijo a los discípulos, vayan y cuéntenle a Juan lo que vieron. Y la hermana White dice que fueron allá a la cárcel y le contaron a Juan lo que habían visto. Y dice la sierva del Señor que en ese momento Juan el Bautista recordó la profecía de Isaías 61. Donde dice, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, y habla de ayudar a los pobres y sanar a los enfermos, etc. Dice, este hombre es el cumplimiento de la profecía. Ahora yo entiendo que el Mesías no va a ser solamente un Mesías triunfante que va a reinar en el trono, sino que primero va a tener una etapa como el siervo sufriente. Creció en su conocimiento. Y esto lo digo porque algunas personas critican a la hermana White. Dice, la hermana White creía que la puerta de la gracia se cerró para el mundo en 1844. Y por un tiempo lo creyó. Pero con el transcurso del tiempo, Dios le reveló a ella que la puerta de la gracia se había cerrado para los que habían rechazado el mensaje. Pero no para el mundo que no había escuchado el mensaje. Y es injusto, como hacen los enemigos de la hermana White, especialmente en el internet, decir, la hermana White decía que la puerta de la gracia se cerró para el mundo, y que no tengan la decencia de demostrar que en la trayectoria de la hermana White finalmente comprendió más cabalmente lo que Dios le había revelado. En la Biblia también tenemos al profeta Natán. Natán va a donde David le dice, oye David, tú vas a construir el templo. Y esa noche Dios le da un sueño a Natán y le dice, ¿quién te dijo a ti eso? Mañana le va a decir que no es él, sino Salomón. Y el próximo día va a Natán y le dice, oh, David, perdón. No vas a ser tú, sino que va a ser tu hijo. Entonces, ¿cómo podía ser un verdadero profeta? Los profetas no eran perfectos. Los profetas crecían en su conocimiento.
En cosas insignificantes los profetas inclusive no necesariamente eran precisos. Por ejemplo, una vez, porque Dios no les revelaba esa información, ellos sencillamente lo escribían como a veces les contaba a la gente. Por ejemplo, una persona le escribió una vez a la hermana White y le dijo: yo no creo que usted es profeta ya, porque usted dijo que en un sanatorio habían 40 cuartos y yo los conté y no son sino 38. ¿Y qué? ¿Qué tiene eso que ver con la salvación? ¿Ustedes creen que Dios le revelaba cuántos cuartos había en un edificio cada vez que la hermana White recibía una visión? Alguien le dijo eso y ella lo notó. Lo importante es lo que estaba pasando ahí en el sanatorio. Ella dice que Dios, el ángel, la llevó allá y la escondió en el closet. No corporalmente, pero en su mente la escondió en el closet. Y escuchó al doctor Kellogg cobrándole, porque el doctor Kellogg era como Robin Hood. Le cobraba muchísimo a los ricos para darle servicio gratis a los pobres. Y entonces escuchaba al doctor Kellogg cobrando una cantidad exorbitante a este paciente y él se estaba quejando el paciente. Y la hermana White dijo: eso es injusto. Tenemos que ser justos en nuestra manera de manejar las finanzas. Eso es lo importante, no el número de cuartos. Come on, be real. Aún en la Biblia hay pequeñas discrepancias. Un evangelio dice que había un endemoniado y el otro dice que había dos. Ay, me voy a perder la salvación por el número de endemoniados. Lo importante es que había un endemoniado o dos endemoniados y Cristo sacó los demonios. Eso es lo que es importante. Otra cosa dice la hermana White, dijo que fue la campana de la catedral la que sonó para la masacre de San Bartolomé. Y no era la catedral, sino que era la del palacio. ¿Y qué? Lo importante es que sonó una campana para marcar el comienzo de la masacre de San Bartolomé, para tratar de destruir la reforma protestante en Francia. No se dejen colgar por tonterías. Busquen el mensaje que Dios tiene a través de los profetas. El mismo Juan el Bautista creció en su conocimiento. Ahora, tenemos que ir para hablar un poco de Elena G. White. Ahora, fíjense, hay un paralelo impresionante entre Juan el Bautista y Elena G. White. Yo pregunto, ¿Elena White se levantó en medio de un gran reavivamiento, un gran movimiento religioso? Sí, el movimiento de los mileritas. Y fíjense qué interesante, la gente se levantó en los días de Juan. Hubo este gran reavivamiento porque ellos sabían que estaba por cumplirse la profecía de las 70 semanas. Pues ellos sabían cuándo las 70 semanas habían comenzado. Y el reavivamiento en 1844 se realizó en cumplimiento de los 2300 días, que es la parte mayor de la misma profecía de las 70 semanas. Ahora, fíjense qué interesante. Le preguntaron a la hermana White si era profetisa. ¿Qué dijo? No. Permítanme leerles algunas citas. Mensajes Selectos, tomo 1, página 40. Estaba dando un sermón en Battle Creek, dice: durante el discurso dije que no pretendía ser profetisa. Algunos se sorprendieron ante esta declaración y como mucho se está diciendo acerca de esto, daré una explicación. Otros me han llamado profetisa, pero nunca pretendí ese título. No he sentido que era mi deber designarme así. Los que osadamente pretenden que son profetas en este nuestro día son con frecuencia un reproche para la causa de Cristo. Dice ella también en la página 39, la última vez que estuve en Battle Creek. Dicho sea de paso, si pudieran ir a Battle Creek en este viaje sería buenísimo. Ahí está enterrada la familia White. La última vez que estuve en Battle Creek dije delante de una gran congregación que no pretendía ser profetisa. 2 veces me referí a este asunto con el propósito de hacer cada vez esta declaración: no pretendo ser profetisa. Si digo algo diferente a esto, entiendan todos ahora que lo que quería decir era que no pretendo el título de profeta o profetisa. Que le preguntaron, ¿eres profeta? Dice no. Entonces, ¿quién era? La mensajera del Señor. Mensajes Selectos, tomo 1, página 40. Nunca he pretendido ser profetisa. Si otros me llaman así, no les discuto, pero mi obra ha abarcado tantos aspectos que no puedo llamarme sino mensajera, enviada para dar un mensaje del Señor a su pueblo y para ocuparme de cualquier actividad que Él me señale. En la página 36 dice: algunos han tropezado en el hecho de que dije que no pretendía ser profetisa y han preguntado, ¿por qué?
No he tenido otra pretensión sino la de que se me ha indicado que soy la mensajera del Señor, que el mismo nombre que tenía Juan el Bautista, que Él me llamó en mi juventud para ser su mensajera, para recibir su palabra y dar un mensaje claro y decidido en el nombre del Señor Jesús. Yo pregunto, ¿era Elena G. de White profeta? Era más que un profeta. Escuche Mensajes Selectos, tomo 1, página 40. Dice, mi obra incluye mucho más de lo que indica el nombre profeta. Me considero a mí misma como una mensajera a quien el Señor le ha confiado mensajes para su pueblo. En la página 40 y 41 de Mensajes Selectos dice, mi misión abarca la obra de un profeta, pero no termina allí. Abarca mucho más de lo que puedan imaginar las mentes de los que han estado sembrando semillas de incredulidad. ¿Tenía Elena de White el testimonio de Jesucristo? Lo único que tiene que hacer es seguir la trayectoria de Apocalipsis 12:17. Ahí aparece cuando el dragón quiso matar al niño, luego aparece el periodo cuando la iglesia huye al desierto por 1260 años, que termina en 1798, y luego dice que se levanta un remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y nosotros creemos que el testimonio de Jesucristo se manifestó en Elena G. de White. La Biblia dice el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Es decir, Elena White tenía el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿saben qué más interesante? Elena White era una luz menor cuyo propósito era llevar a la luz mayor. Escuchen esta cita, Mensajes Selectos, tomo 3, página 30. Poco caso se hace a la Biblia. ¿Poco caso se hace qué? ¿El mismo problema tenían los judíos? ¿Sí? ¿Tenían el mismo problema los judíos? Claro que sí. Poco caso se hace a la Biblia. Y por esto el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y a las mujeres a la luz mayor. Y saben que se ha interpretado mal esta cita. La mayoría de los adventistas creen que la luz menor es Elena G. de White y la Biblia es la luz mayor. Pero en realidad, a la luz de lo que estudiamos en cuanto a Juan, en realidad la Biblia es una luz menor que apunta hacia Jesús. El Espíritu de Profecía es una luz menor que apunta hacia Jesús. Pero la razón por la cual Dios da esa luz menor para apuntar a la luz mayor es porque la gente no comprende la otra luz menor. ¿Están conmigo o no están conmigo? Así que cuando el hermano White dice, poco caso se hace la Biblia, y por esto el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y a las mujeres a la luz mayor es Cristo. Ver a Cristo en las Escrituras, que la gente ha perdido de vista. Ahora yo pregunto, si la gente, cuando Dios levantó a Elena G. de White, si la gente tenía la Biblia, ¿para qué necesitaba levantar Dios a Elena G. de White? ¿Qué había pasado con el cristianismo? ¿Habían olvidado el sábado? ¿Habían olvidado el estado de los muertos? ¿Estaba todo el mundo comiendo carne de puerco? ¿Tiene algo esto que ver con Cristo? ¿Tiene algo que ver el sábado con Cristo? Oh, sí, el tiempo que pasamos con... ¿El estado de los muertos tiene algo que ver con Cristo? Oh, ya. El único que da vida es Cristo. No tenemos vida inherente en nosotros. Nuestro cuerpo, debemos cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo para honrar y glorificar a Cristo. Sí, todas nuestras doctrinas se basan en Cristo. Lo que el mundo cristiano había olvidado era que estas doctrinas, al echar al pie al suelo, estas doctrinas estaban echando al suelo ¿a quién? A Jesús. Por eso Dios levantó a Elena G. de White para alumbrar y decir, mire, la Biblia dice que debemos cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, para glorificar a Jesús. La Biblia dice que los muertos nada saben, que el único que da vida es Jesús. La Biblia dice que el sábado es el día que debemos pasar con Jesús. El mundo cristiano había olvidado la Biblia y por lo tanto Dios llamó a Elena White para alumbrar las páginas de la Biblia para que todos pudieran ver ¿a quién? A Jesús en las doctrinas. ¿Saben que acusaron a la hermana White que no podía ser profeta porque no hizo milagros? Mensajes Selectos, tomo 2, página 61.
Algunos declaran que no creen en la obra que el Señor me ha encomendado, porque según dicen, la señora Elena de White no realiza milagros. No hay nada nuevo debajo del sol. Porque lo mismo dijeron de quién, de Juan el Bautista. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Voy a leer de la misma hermana White, ahora yo les voy a leer la función que ella le atribuye a sus escritos. Los escritos de la hermana White no son otra Biblia, ni dan nueva luz. Ninguna doctrina de la iglesia adventista se basa en los escritos del linaje de White. Todo lo puedo comprobar de la Biblia, hasta el juicio investigador. La Biblia está llena del juicio investigador por todas partes, cuando uno mira con cuidado. Es decir, Dios no levantó a Elena de White para dar nueva luz, como no levantó a Juan para dar nueva luz, sino para dirigir a los hombres y a las mujeres a la luz que ellos han ignorado. Fíjense lo que dice en el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 280 y 281. Dejemos que la misma hermana White nos explique aquí la función de sus escritos. Dice ella, si os hubierais dedicado a estudiar la palabra de Dios, si os hubierais dedicado a estudiar la palabra de Dios, con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no habríais necesitado los testimonios. ¿Captaron eso? Otra vez, si os hubierais dedicado a estudiar la palabra de Dios, y no solo estudiarla, sino con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no habríais necesitado los testimonios. Es porque habéis descuidado el familiarizaros con el libro inspirado de Dios, por lo que Él ha tratado de alcanzaros mediante testimonios sencillos y directos, llamando vuestra atención a las palabras de la inspiración que habéis descuidado de obedecer e invitándoos a moldar vuestra vida de acuerdo con sus enseñanzas puras y elevadas. ¿A dónde dirige Elena de White? A la Biblia. Sigue diciendo, los testimonios escritos no son dados para proporcionar nueva luz, sino para impresionar vívidamente en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas. El deber del hombre hacia Dios y sus semejantes ha sido especificado distintamente en la palabra de Dios. Sin embargo, son pocos entre vosotros los que obedecen a la luz dada. No son sacadas a relucir verdades adicionales, sino que Dios ha simplificado por medio de los testimonios las grandes verdades ya dadas. Y en la forma de su elección las ha presentado a la gente para despertar e impresionar su mente con ellas, es decir, con las verdades bíblicas, a fin de que todos queden sin excusa. Les ilustro. Hace algunos años estaba en una campaña evangelística en la ciudad de Albuquerque, en Nuevo México. Y estaba manejando el carro y escuchando un programa donde la gente llamaba para hacer preguntas y un pastor estaba respondiendo. Él es pastor no adventista, dicho sea de paso. Y una persona llamó, me cautivó el interés y dice, yo tengo dos preguntas. Dice, pregunta número 1, ¿es pecado fumar? Y dice, y la segunda pregunta, ¿me va a mandar Dios al infierno por fumar? Dice, yo voy a colgar el teléfono para escuchar la respuesta. Ahora, si las preguntas me sorprendieron más las respuestas. Porque el pastor protestante que estaba contestando las preguntas dice, con respecto a su primera pregunta, le puedo asegurar que no es pecado fumar, porque en ninguna parte de la Biblia dice, no fumarás. Y en cuanto a su segunda pregunta dice, mira, si fumas, antes más rápido llegas al cielo. Claro, porque se va a morir más rápido. Le va a dar cáncer. Y un ministro está diciendo esto. Y ustedes no me creen, pero es la verdad. Yo me quedé aterrado de lo que dijo. Ahora, la hermana White no deja esto ambiguo. La hermana White dice, el tabaco es un veneno. Y el que fuma, peca.
Bueno, ustedes conocen ese texto que dice, no matarás rapidito. Yo pregunto, ¿matar lentamente es matar igual? Claro. ¿Hay principios bíblicos donde dice que no debemos fumar? Principios bíblicos. Sí. Nuestro templo, nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Cualquiera que contamine el templo, Dios lo ¿qué? Dios lo destruirá. Y el mandamiento dice, no matarás. Y el cigarrillo mata. ¿Acaso pues nada más porque la Biblia dice no fumarás, no dice no fumarás, entonces podemos fumar? ¿Qué está haciendo la hermana White cuando dice que fumar es pecado? ¿Está agregándole a la Biblia? No, está tomando los principios de la Biblia y está amplificando lo que tenemos en la Biblia. Dicho sea de paso, esta noche voy a predicar sobre el espíritu de profecía. Se titula El microscopio de Dios. Y vamos a hablar de algunas cosas que la gente ha criticado. Y aquí todos somos adultos. Les puedo decir que vamos a hablar de los comentarios de la hermana White sobre la masturbación. Que muchos en la iglesia han criticado, que la hermana White dice que la masturbación puede causar locura. Y la gente dice, esa es una locura. Pues le voy a leer unas citas de unos científicos esta noche, de Harvard y de la Universidad de Oxford, donde dicen precisamente eso. La viejita sabía de qué estaba hablando. No se crean que ella lo que dice es descabellado. Y les voy a mostrar varias cosas que la hermana White especifica y detrás de eso hay principios bíblicos para respaldarlo. La hermana White sencillamente amplifica, explica, corrige a los que yerran de la verdad. Permítame ilustrar lo que quiero decir porque el tiempo ya se está terminando. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han recibido una visita de un mormón? Son gente buena, ¿saben? Tienen buenos valores familiares y tienen buenos principios de salud. Hay cosas que debemos admirarles, pero su teología es descabellada. Es espiritista hasta los huesos. Todo se basa en el espiritismo, el mormonismo. Ahora, cuando ustedes recibieron la visita de los misioneros mormones, ¿cuál fue el primer estudio bíblico? ¿Qué es el primer estudio que ellos le dan? Toda la historia de la iglesia mormona. Cómo José Smith consiguió las planchas de oro, ¿verdad? Y cómo el ángel Moroni le dio la traducción de ese lenguaje egipcio antiguo. Y entonces, ¿cómo eso resultó en el libro de Mormón? Y luego le hablan de la perla de gran precio y la doctrina y los pactos, los otros libros que han publicado los mormones. ¿Por qué creen ustedes que ese es el primer estudio que ellos les dan? Sencillamente porque ellos tienen doctrinas que ellos mismos dicen que no se encuentran en la Biblia. Y por lo tanto, ellos tienen que usar el libro de Mormón y primero tienen que convencerles de que el libro de Mormón tiene doctrinas que no están en la Biblia y que es inspirado. ¿A dónde presenta la Iglesia Adventista del Espíritu de Profecía en la serie de estudios bíblicos? Si es que lo presentamos, lo hacemos al final. ¿Y por qué lo hacemos al final? ¿Porque es menos importante? No. ¿Saben cómo lo presento yo? Yo presento todas las doctrinas. Y cuando he presentado todas las enseñanzas de la iglesia y al final digo, oh, dicho sea de paso. Tenemos un profeta que amplifica, que explica, que corrige a los que yerran, una bendición grandísima y la gente no tiene ningún problema porque ya todo lo que cree, lo cree de la Biblia. Amén. Yo tuve una experiencia, la cuento rapidito porque no quedan sino 5 minuticos aquí, pero de la primera serie que hice de Génesis, descubriendo los secretos de Génesis, que se hizo en video, 28 temas, en la ciudad de Nueva York, cerca de Poughkeepsie. ¿Hay alguien aquí de Nueva York? Good, yes. Ellos conocen la historia muy bien. Una hermana que se llama María Sánchez. El esposo de ella era vendedor de productos Goya y fue a un almacén de un hermano, Agustín Eusebio, a venderle pues productos, y el hermano Eusebio le pidió algunos productos y
Pero le dijo, mira, si van a entregar los productos, tienen que entregarlos antes de las 4 de la tarde el viernes porque nosotros cerramos los sábados. Y el vendedor pues no quería saber por qué, no quería, como era el primer contacto, no quería ofender, así que no le preguntó por qué, pero se preguntaba, ¿por qué razón cierran el viernes si guardan el sábado? Pues resulta que la primera vez que llegó el camión al negocio, el negocio estaba cerrado, era viernes después de las 4 de la tarde, y estaba enfogonado el chofer, porque había traído la mercancía para entregarle y estaba cerrado el negocio. Así que llamó al esposo de María y le dijo, mire, yo estoy aquí para entregar esta mercancía. Ya, estoy para entregar esta mercancía y está cerrado el negocio. Y le dice el esposo de María, pues se me olvidó decirte que si vas el viernes tiene que ser antes de las 4 de la tarde. Y bueno, tuvo que entregar todo eso el lunes. Pues resulta que la próxima vez que fue a Ed a vender al almacén, ya tenía más valentía y le dice, oye, si ustedes guardan el sábado, ¿por qué cierran el viernes? Y el hermano Eusebio le dijo, bueno, le voy a dar este video para que usted vea la razón. Era el video, la primera era sobre la ley y la segunda presentación en el video era sobre el sábado. Lo llevó a la casa esa noche, le dijo a María, oye, un cliente hoy me dio este video, que lo veamos. Se sentaron a verlo, vieron el número 1 sobre la ley de Dios. Y como cuenta María después, se le abrieron los ojos y hay que ver el segundo también, dice ella. Así que vieron la segunda presentación y entonces el lunes llamó a nuestra oficina. Nosotros no sabíamos nada de esto, de la historia que estaba pasando. Llamó a la oficina, mire, yo vi un video de 2 presentaciones, pero hay más, yo quiero todas. Y se las mandamos para hacer una larga historia corta. Vio todas las presentaciones completas. Y yo no menciono, sino hasta el número 28, que esto es adventista. Y que creemos en el espíritu de profecía. Así que cuando ella vio la presentación número 22, una mujer pentecostal muy involucrada en su iglesia, una iglesia como de 600 miembros, directora de obra misionera, coordinadora de jóvenes, muy talentosa, predica hoy en día, etcétera. Y resulta que cuando ve esa presentación número 28, les digo en las palabras que ella me dijo, I'm in trouble now. Porque el pastor le había dicho, el pastor de su iglesia pentecostal, no hable con un adventista, no lea nada adventista. Esa gente son un cult. Pero me dijo ella, después de haber visto todas las presentaciones, me dijo, para ese tiempo ya la verdad me había atrapado. Y tuve el privilegio de ir a la iglesia de Middletown. Mirna estaba allí ese día. Y bautizar a María y otra primicia, a Elías Miranda, con quien todavía me comunico de vez en cuando. Los bauticé de esa iglesia pentecostal. Y hay otros de las empleadas de ella, otros que también en el transcurso del tiempo se han bautizado y han llegado a ser adventistas. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en la presentación número 1 yo presento la iglesia adventista y el espíritu de profecía? Inmediatamente cierra. Pero el problema es que vio todo, la verdad le entró y al final ya no tuvo ningún problema con el espíritu de profecía. Porque toda nuestra doctrina se basaba en la Biblia. Termino leyendo esta cita rapidito. Hablando a la hermana White de lo que va a pasar en los últimos días, y esto lo estamos viendo ahora, se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Satanás no puede disponer de una senda clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y los reproches del Espíritu de Dios. El diablo no quiere que leamos el testimonio de Jesucristo porque no quiere que amoldemos nuestras vidas de acuerdo a los principios que se encuentran allí. Así que Dios nos ayude a respetar y amar el Espíritu de profecía y más que esto, a abrir los libros rojos, a estudiarlos y a poner nuestra vida en armonía con sus principios. Oremos. Padre, te damos gracias por la forma como tú has levantado a Juan el Bautista primero para preparar el camino para la primera venida y cómo levantaste a Elena White para preparar a un pueblo para tu segunda venida. Padre, perdónanos por haber ignorado y posiblemente aún rechazado el espíritu de profecía.
Te ruego, Señor, que nos perdones y que nos ayudes a sentarnos y a tomar tiempo para leer estos libros que tienen tanta luz para estos días. Y danos el poder en nuestra vida para vivir en armonía con sus principios. Gracias, Padre, por escuchar mi oración, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.